¿Tienes esa sensación de no terminar lo que empiezas? Ser un desertor no tiene que ser un rasgo de tu personalidad, ni tampoco tienes que dejárselo todo a la motivación. Mejor invierte unos minutos de tu tiempo en aprender nuevas maneras de conseguir lo que quieres. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Marcial Tirado y en esta ocasión comparto un tema de interés colectivo. Te hablaré del método más básico para que puedas cumplir tus propósitos. Sin más preámbulo, comencemos. Paso número 1. ¿Qué se va a hacer? Comienza a escribir una lista de los propósitos que tienes planteados. De 1 a 5 está bien. Si tienes más, puedes escribirlos, pero no te sugiero escribir más de 10. Luego numéralos poniendo al principio el que consideres más importante. Este proceso no debe tomarte más de 3 minutos. Y acompáñame al paso número 2. ¿Cómo se va a hacer? Muy bien, comienza pensando las actividades claves que se requieren para cumplir este propósito y haz una lista. Se te van a venir muchas ideas a la mente, escríbelas todas. Tómate entre 5 y 10 minutos para este paso. Una vez que ya tienes escritas tus actividades clave para lograr este objetivo, vamos a dividirlas en dos categorías. La primera de ellas corresponde a actividades que se encajan dentro de tu rutina. Estas tienen la característica de ser un tanto repetitivas. Enciérralas o subráyalas para identificar cuáles son. Ahora revisemos tu rutina diaria. Incluye tus actividades regulares de acuerdo a un horario y trata de agregar las nuevas en los espacios libres. Después de esto puede que te agobie la idea de tener tantas actividades dentro de tu rutina, pero no te estreses porque ahora mismo vamos a depurarlas. Quita todas las actividades que parezcan obvias, como levantarte, desayunar, cenar, bañarte, alistarte. Es increíble cómo a veces nos agobiamos de tantas cosas que hacer, pero al momento que le ponemos un horario nos damos cuenta que no son tantas en realidad. Piensa que las actividades como levantarte, desayunar, bañarte, eso es parte del tiempo que dedicas para ti mismo y para estar relajado. No incluyas en tu organización ni el sábado ni el domingo. Déjalos libres. Muy bien, ahora ponle fecha a aquellas actividades que no subrayaste y que no encerraste. Con esto vamos al paso número 3. ¿Cómo se está haciendo? Ten en mente que estas nuevas acciones de tu rutina, puestas en un panorama claro, tienen el objetivo de liberar tu carga mental y hacerte más fácil la vida. Tu motivación tiene que ser apegarte lo más posible a la rutina sin estar pensando tanto en los resultados finales. En este paso le darás dirección a las cosas. Ya tienes la pauta, pero toma decisiones rápidas en caso que identifiques algo que no esté funcionando muy bien sobre la marcha. Por ejemplo, si notas que le inviertes mucho tiempo a las redes sociales, una buena idea sería apagar las notificaciones de Facebook. Si colgar el pantalón y la camisa en un mismo gancho dentro de tu closet te ayuda a ahorrar tiempo, hazlo. Si estás dentro de tu horario designado para leer un libro, no pasa nada si te tomas 3 minutos para ir a hacerte un café o para atender a alguien que te quiere decir algo, o incluso si necesitas salir a tirar la basura. En otras palabras, no necesitas ser tan rígido para tener éxito, ya que si no manejas cierta flexibilidad en tu rutina, los imprevistos acabarán con tu paciencia y terminarás por abandonar tu propósito. Cumplir metas no es un castigo, ni es un compromiso que te va a mantener atado. Las satisfacciones que vas a obtener sobre la marcha van a ser suficientes para superar los obstáculos. Comencemos con el último paso que tiene que ver con el control, y aquí vamos a plantear la pregunta que es: ¿cómo se hizo? Acostúmbrate a medir tu propio desempeño porque es la única manera de saber en qué porcentaje lograste tu cumplimiento. Llevar un registro te ayuda a saber qué fue lo más difícil, qué fue lo más fácil, cuáles actividades dentro de tu rutina continuarías como parte de tu vida, cuáles disfrutaste más hacer. Premiate a ti mismo por cada avance. Es mejor 10% que nada. Controlar la ejecución del plan se refiere a llevar un registro y ten cuidado en no dejarlo hasta el final, porque lo tienes que estar llevando conforme la marcha, ya que forma parte de la dinámica para ir cumpliendo tus propósitos. De nada sirve llenar formatos al final que no tengan ningún sentido.
Aquí te comparto algunos ejemplos de herramientas que son útiles para este último proceso. Haz un calendario y pégalo donde esté a la vista. Puedes ir marcando con un símbolo la tarea diaria que te propusiste y cuándo lo hiciste. Usa una agenda. A mí me gustan las agendas semanales. Te recomiendo anotar las tareas pendientes, es decir, las que tienen caducidad. No tiene caso que anotes actividades de tu rutina como ir al gimnasio. A menos que te cause satisfacción, tacharlas todos los días con un marcatexto. ¿Quieres saber algo curioso sobre mi relación con las agendas? He usado agenda desde el año 2002. O sea, 18 años haciéndome acompañar por una agenda. Y cada vez que se acerca el año nuevo me emociona porque puedo ir a comprarme una nueva. Otro dato curioso es que las tenía todas guardadas hasta el año pasado, 2019, que decidí tirarlas junto con otras cosas que tenía acumuladas, entre los que estaban libros y cuadernos que tenía guardados desde la secundaria o la preparatoria. Déjenme saber en los comentarios si quieren ese story time de por qué las guardé tanto tiempo, por qué las tiré, qué significaron en mi vida. También coméntenme si quieren que les enseñe a utilizar una agenda correctamente. Usa un pizarrón. Además de ser un apoyo visual estupendo, los pizarrones son un excelente medio de comunicación y sirven para involucrar a más personas dentro de tus objetivos, el celular o la tablet. ¿Por qué no aprovechar tus dispositivos móviles como agendas personales? La configuración de las alarmas puede ser algo excepcional. Además existen un sinfín de aplicaciones que pueden ser de gran ayuda. Por ejemplo, el simple calendario. Outlook. Este software ha sido mi preferido para administrar mi tiempo y actividades en la oficina, así como también en el aspecto personal. Y es que es como tener todo en una sola parte. Mencionen aquí abajo si conocen algunas otras aplicaciones o programas que ayudan a organizar el tiempo. Como mencioné desde el principio, se trata de regresar a las bases: planeación, organización, dirección y control. Parece increíble que esta clase la recibimos cuando estábamos en la secundaria o en la preparatoria. Y es que comprender su importancia puede ser un factor decisivo en tu crecimiento personal y profesional. El proceso administrativo es un método general que puedes aplicar a cada uno de los propósitos que te hayas puesto, y con esto vas a asegurar la ejecución de los mismos. No tengas miedo a pensar en grande. En lugar de estresarte, piensa en qué es lo peor que podría pasar. Cumplas un 20%, un 60%, de cualquier forma habrás avanzado. Como bien dicen, la práctica hace el maestro. No quiero ubicarte en un escenario conformista, pero ¿a poco no resulta alentador seguir luchando por alcanzar nuestros sueños? Amigos, les deseo mucha salud en este nuevo año. Dale like si te gustó. Tengo videos nuevos cada semana, así que suscríbete y nos vemos muy pronto. Hasta luego.